Hoy te traigo todo lo que necesitas saber sobre este modelo que promete ser un punto de inflexión en el mercado de los autos eléctricos. Lo primero que notas cuando ves al Chevrolet Equinox EV 2025 es que no parece un eléctrico tradicional. Olvídate de las líneas suaves o futuristas exageradas. Este SUV llega con una presencia sólida, elegante y atrevida. Tiene una silueta musculosa, proporciones equilibradas y una parrilla delantera cerrada que no solo es estética, sino también eficiente. En el frente destaca una firma luminosa en LED que le da una mirada tecnológica y moderna. Dependiendo de la versión, incluso podrás tener iluminación animada, un detalle que hace que te gires a mirarlo más de una vez. En la parte trasera, el Equinox EV mantiene ese estilo robusto con luces LED alargadas y detalles en negro brillante o cromado según el acabado. Y ojo con los colores disponibles. Hay tonos llamativos como el Galaxy Gray Metallic, el Riptide Blue y para los más elegantes el clásico Pearl Tricot, una paleta que satisface todos los gustos. Ahora vamos al interior, porque ya sabemos que no basta con que el auto se vea bien por fuera, tiene que enamorarte por dentro también. Y déjame decirte algo, el Chevrolet hizo la tarea aquí. Desde que abres la puerta, sientes que entras a un habitáculo moderno, limpio y con atención al detalle. Este auto es moderno, limpio y con atención al detalle. El tablero está dominado por una pantalla digital de hasta 17.7 pulgadas, en las versiones más equipadas, totalmente horizontal, muy intuitiva y fluida. Los asientos son cómodos, con soporte lateral y materiales de buena calidad, incluso en las versiones más accesibles. Hay opciones con tapicería en tela premium, cuero sintético y hasta asientos delanteros calefactables y ventilados en las versiones mejor, premium. Además, el espacio interior es uno de los grandes aciertos. Tanto en la primera como en la segunda fila hay lugar de sobra para adultos y el piso plano, gracias a la plataforma eléctrica Ultium, permite más libertad para los pies. El baúl ofrece hasta 1,614 litros de capacidad, con los asientos traseros abatidos. Eso significa espacio de sobra para maletas, compras o lo que necesites para un fin de semana en familia. El Chevrolet Equinox EV 2025 está disponible en configuración de tracción delantera y opcionalmente tracción integral. Las cifras varían un poco según la versión, pero estamos hablando de hasta 290 caballos de fuerza y 346 libras de pie de torque en la variante con tracción total. ¿Y qué significa eso en la práctica? Una aceleración suave pero contundente, ideal para ciudad, carretera o adelantamientos. No es un deportivo, pero responde con carácter y sin titubeos. Y como buen eléctrico, el par motor está disponible de inmediato, o sea, pisas y te vas. Nada de turbos que tarden ni cajas que duden. Ahora, si hablamos de la autonomía y carga, aquí es donde muchos se detienen a pensar en un auto eléctrico, ¿verdad? Por supuesto, la autonomía. Y te entiendo, pero déjame decirte, el Equinox EV está diseñado para facilitarte las cosas. La versión FWD ofrece hasta 300 millas de autonomía con una sola carga, según estimaciones. Y la versión EAWD reduce un poco esa cifra, pero sigue siendo muy competitiva con alrededor de 280 millas. Este auto ofrece varias versiones, lo cual es perfecto para quienes buscan distintas combinaciones de equipamiento y precio. Por ejemplo, la versión base, pero no por eso pobre, 1LT, pantalla de 11 pulgadas, conectividad Android Auto, Apple CarPlay, cámara trasera HD y llantas de 19 pulgadas. Además, con tracción delantera y buena autonomía. 2LT agrega mejores materiales interiores, iluminación ambiental, cargador inalámbrico para el celular y techo panorámico opcional. 2RS, un estilo más deportivo, detalles en negro, parrilla agresiva, rines de 20 pulgadas y por supuesto disponible con tracción total. 3LT, un toque más elegante con asientos en cuero sintético, climatizador bisona, asistencias más avanzadas. Y el 3RS con el tope de gama, ideal para quienes quieren todo.
asientos ventilados, volante calefactable, sistema de audio premium y hasta Super Cruise, el sistema de conducción semiautónomo. Y aquí viene una de las partes que más me emocionan de este auto, porque el Chevrolet ha dotado al Equinox EV 2025 con un arsenal tecnológico moderno, y no solo de adorno, sino útil de verdad. Pantalla digital personalizable para el conductor, sistema multimedia con Google integrado, mapas, música, voz, todo sin sacar el celular. Cámara de 360 grados, ideal para estacionar o moverse en espacios reducidos. Head-Up Display, que proyecta información en el parabrisas para no quitar la vista del camino. ¿Se imaginan tener un cine en el parabrisas del auto? Y llave digital, podrás usar tu teléfono para abrir, cerrar o encender el auto. Y algo que me encanta, actualizaciones remotas OTA, o sea, el auto puede mejorar con el tiempo como si fuera un teléfono. En cuanto a la seguridad, aquí no es negociable, Chevrolet lo sabe. La serie de Equinox EV viene con frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, asistencia de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego, control crucero adaptativo, detección de peatones y ciclistas, y en versiones más altas tiene otra opción, Super Cruise, sistema de conducción semiautónoma en autopista con manos libres, asistente de estacionamiento automático, sensor de tráfico cruzado trasero. Este SUV fue diseñado con la plataforma Ultium, que tiene una estructura reforzada para proteger la batería y a los ocupantes. Y por supuesto, aunque no es un todoterreno puro, el Equinox con tracción total y buena altura libre al suelo puede afrontar caminos de tierra, nieve y aventuras familiares con confianza. Tiene modos de manejo seleccionables, incluyendo modo nieve y Sport, y una entrega de par inteligente para mantener el control en superficies resbaladizas. Al ser 100% eléctrico, el Equinox te ahorra en combustibles desde el primer día, y con menos piezas móviles que un auto en combustión, también ahorras en mantenimiento. No hay aceite que cambiar, ni bujías, ni escape que revisar. En muchas versiones, el Equinox cuesta menos de $35,000 en Estados Unidos y con incentivos aún menos, lo cual lo pone muy por debajo de algunos competidores con características muy similares. Como entusiasta de los autos y con alguien que también piensa en el bolsillo, la comodidad y la familia, tengo que decirlo, el Chevrolet Equinox EV 2025 me parece una de las opciones más equilibradas del mercado actual. No es un auto para presumir en una pista, pero sí es un auto para disfrutar todos los días. Cómodo, seguro, eficiente, bonito. Sobre todo un auto eléctrico realista, pensado para quienes quieren cambiar pero sin complicarse la vida. ¿Y tú qué opinas? ¿Te ves manejando un Equinox EV en tu día a día? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber si este sub te convence tanto como a mí. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos lanzamientos eléctricos que están cambiando el juego. Gracias por acompañarme. Chao, chao.